Del tema, estamos en compañía del presidente de CAINCO, Fernando Hurtado. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Buen día, Gabriela, gracias. ¿Qué opina acerca de estas declaraciones que acabamos de escuchar de parte del viceministro de Política Tributaria? Lo importante, creo que aquí hay una buena noticia, y es que después de la conferencia de prensa que tuvimos nosotros el día miércoles, hay una reunión, una primera reunión del gobierno con los empresarios privados. Esta reunión que se va a llevar a cabo con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, que son ellos los que van a participar, ya es algo positivo, es bueno, lo vemos bien, y lo que nosotros tenemos que ver es si esta reunión va a ser fructífera. Y para eso nosotros la semana pasada lanzamos una propuesta muy concreta con 4 puntos, y vamos a medir el resultado de esa reunión en base al avance de esos 4 puntos. El primero tiene que ser una negociación tripartita. El segundo es que tiene que ser una negociación por rubros y por sectores, porque no todos se han recuperado de la misma manera, muchos no se han recuperado. El tercero, tiene que haber una negociación es decir, tiene que haber la historia completa, no verdades a medias, y tenemos que ver cómo se han comportado distintos sectores en este periodo desde la pandemia. Y por último, tiene que acabarse la discriminación entre empresas públicas y el sector de las familias empresarias. Es esta tarde las reuniones, ¿cierto? A las 3 con el presidente de la Confederación de Empresarios Privados. No es tripartita. De entrada podríamos descartar ese punto número 1. Ya estamos viendo de que no va a ir una reunión tripartita. Las reuniones tripartitas no son sentarse a tomar un cafecito, escuchar opiniones y después hacer otra cosa por otro lado. Vemos que el gobierno se viene reuniendo con la COP 2 veces por semana, lo dijo el viceministro, y esta va a ser la primera vez que se reúne con el sector empresarial. Eso no es tripartito. Por otro lado, vemos que la COP sigue empeñada, porque ellos han dicho claramente en una nota de prensa que no se van a reunir de manera tripartita, y eso está claro que ahí no quieren perder privilegio. ¿Y cuál es el privilegio? Seguir organizando fiestas y pasar la factura a otro. Entonces, esperemos que esta reunión sea un avance hacia ese tripartidismo que es tan necesario, pero eso es algo que todavía nos preocupa. Otra cosa que ya está claro es que va a haber incremento, lo dijo el viceministro. ¿Se va a definir solamente cuánto? Estábamos viendo los resultados, y ahí hay algo muy importante, Gabriela. La negociación tiene que hacerse por rubros y por sectores. ¿Qué sabe un dirigente minero que trabaja en una empresa estatal de cómo está el sector del turismo? ¿Qué sabe ese dirigente minero de cómo está la industria manufacturera? ¿Qué sabe ese dirigente minero de cómo está el sector vitivinícola, que está tan golpeado por el contrabando, igual que la industria? Las negociaciones tienen que hacerse por sectores, mirando la realidad de cada sector y con gente que entienda del sector. Para eso está la COT, las centrales obreras departamentales, y para eso están las confederaciones de fabriles, de constructores, etc. Con ellos hay que sentarse a dialogar y a revisar cuáles son las posibilidades de dar un incremento salarial. No es que no se quiera dar un incremento salarial, es que se tiene que hacer de acuerdo a las posibilidades. Entonces, eso es algo fundamental. Lo segundo, Gabriela, que es parte de estos puntos, es que necesitamos encontrar cuál es la verdad completa y que no nos vengan con verdades a medias. Nos dicen que se creció al 6.1%. Lo que no nos dicen es que 20 de los 35 sectores no se han recuperado a niveles del 2019. ¿Qué le van a hacer a esos sectores? ¿Lo van a cargar con más carga salarial? Esa es la gran pregunta que necesitamos que el gobierno nos responda. ¿Por qué seguimos con esas verdades a media y por qué no vemos la realidad completa? A propósito, según el CEDLA, antes de la pandemia, 8 de cada 10 empleos en Bolivia eran precarios, y esto empeoró con la pandemia. En este contexto, ¿se puede hablar solamente del aumento salarial al 16% de los trabajadores bolivianos? No llega a la gran mayoría de la masa laboral en Bolivia el incremento salarial. Eso es una realidad, y eso tiene que ver con la baja formalización que hay de empresas. Pero además hay un tema importante, Gabriela, y es la discriminación que hay entre las familias empresarias, que son los mayores empleadores del país, y las empresas públicas.
A mí me gustaría ver, por ejemplo, después de este 1 de mayo, cuánto va a ser el incremento para Papel Bol, cuánto va a ser el incremento para Lácteos Bol, cuánto va a ser el incremento para San Buenaventura. Resulta que las empresas públicas tienen otros criterios y otros decretos, y a las familias empresarias, que son las que dan ese empleo de calidad, ese trabajo de calidad con caja, con educación, con capacidad, mejora en las capacidades de los obreros y de los trabajadores, resulta que ellos sí pagan algo y es a rajatabla. Entonces tiene que acabarse también esa discriminación y es parte de lo que tenemos que mirar. Y esperemos que al final de el 2 o 3 de mayo, cuando nos sentemos aquí, veamos políticas laborales que incentiven la generación de nuevos empleos, no que veamos políticas salariales que están completamente desconectadas con la realidad. Señor Hurtado, ¿cómo está? Buenos días. Ante un inminente incremento de los salarios en el país, ¿cómo proteger a los empleados de calidad a partir de ahora? Los empleos de calidad los vamos a seguir protegiendo, eso es un compromiso que tenemos con nuestros trabajadores y la familia que somos durante todo el año. Durante todo el año estamos trabajando juntos y justamente ahora en el 1 de mayo tratan de vendernos esta lucha que no existe. Lo preocupante ahí es cómo vamos a hacer, qué va a hacer el gobierno para dar las condiciones que genere, donde podamos nosotros generar más empleo. Lo que necesitamos es mayor generación de empleo y las políticas laborales tienen que venir destinadas a la mayor generación de empleo. ¿Qué le va a decir el gobierno a esos más de 100.000 aspirantes que entran al mercado laboral todos los años buscando oportunidades, muchos de los cuales se van del país, otros que se van al sector informal o al autoempleo y que no acceden a ese empleo de calidad? ¿Qué le va a decir el gobierno a esos más de 100.000 aspirantes que entran todo el año? Porque no hay una política laboral que esté conectada con la realidad, ni una política salarial que esté conectada con la realidad económica de cada uno de los sectores. Muchísimas gracias por esta entrevista. Era Fernando Hurtado, presidente CAICO, que estuvo hablando con nosotros a propósito